Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, San Ramón. Bienvenido, ¿cómo estás, Pablo? Bien. Qué bueno, qué gusto saludarte, estoy para servirte. Sí, mire, pues mi historia es la siguiente. Ajá. Lo que pasa es que mi tía se acaba de mudar a una nueva casa que está ahora sí que en un pueblito. Y Sí. dice que un día subió, ahora sí que al mercado, y que un señor le preguntó que si ella vivía en esa casa, y que mi tía le dijo que sí, que por qué. Y que le dijo que no, que le dijo que en esa casa había dinero enterrado. Ah, ok. Es una casa antigua. Sí. Ajá. Y de hecho dice mi tía que cuando ella llegó a esa casa tenía como, bueno, en el piso tenía como una abertura que se veía como si tuviera un como sótano escondido o algo así. Ah, ok. Pero nunca, ahora sí que nunca le han dado ganas de escarbar o algo así, pero sí ya van varias personas que le dicen que en esa casa hay dinero enterrado. ¿Y no te entra la curiosidad de por qué la gente sabe eso y pues, por qué no lo ha sacado en otro momento, no? Ah, bueno, sí, pero bueno, dicen ellos que no se han atrevido a sacarlo que porque tal vez puede ser algo malo. Ah, ok. ¿Y qué Sí, de hecho, piensan en su hacer, casa de mi tía pasan muchas cosas raras? fuera de lo normal. ¿Cómo Luego qué? se ¿Qué escuchan pasa, muchos ruidos en el techo, o Ajá. que cierran la puerta del baño, así. Y ella ya se acostumbró a esos sustos. Pues sí, pero todavía le da un poquito de miedo cuando llega a escucharlo. Sí, como no debe de ser. Oye, ¿qué piensa hacer tu tía, Pues ella piensa que el dinero es para su esposo. ¿Por qué? Porque de hecho tienen como un registro que es como, ahora sí que es como una caja, como una bóveda, ¿no? Ajá. Y un día, o sea, mi tío sí lo pudo abrir bien y todo, y después lo cerró y ya nadie lo ha podido abrir. Ah, ok. Sí, como que se selló todo. No, pues hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Sabes qué? Hay que empezar, el cuidado hay que empezarlo desde que nadie lo sepa, ¿eh? Si sacan el dinero, no lo digan a nadie, porque a veces es más peligrosa la envidia humana que los mismos sustos, ¿eh? Sí. Bueno, y de hecho un día, le voy a contar una anécdota que pasó en esa casa. Ajá. Un día iban llegando noche de una fiesta. Entonces mi tío llevaba a su hijo pequeño en brazos y ya lo iba a ir a acostar a su cama. Y dice que clarito vio cómo se bajó un niño de la cama. Ah, ok. Y entonces sí, pues, queríamos saber si eso qué significa o si alguien se murió en esa casa o algo así. Oye, ¿cuánto tiempo tiene de vivir tu tía en esa casa? Pues yo creo que tiene como un año. Ah, tiene poco. Ujú. Bien, es que te engañaría si te dijera que es lo que ocurre ahí. Pero lo que te puedo adelantar, muchas veces los seres de oscuridad se manifiestan no como los imaginamos, con cuernos, con cola, rojos, feos. No, en muchas ocasiones se llegan a manifestar en forma de niños. ¿Por qué? Pues para que no les tengan miedo y entren más en contacto. Lo primero que brinca a la mente de una persona cuando se le muestra una aparición en forma de niño es que pues es que es un angelito, ¿no? Es un niño que ha de haber muerto aquí y es un angelito y ya, ¿no? Pero no, ¿cuál angelito? Bueno, sí, porque también en su cisterna Sí. dice que, bueno, yo también ya vi, hay unas como manitas, ahora sí que también como de niño, pero así como si un niño se hubiera mojado la mano y la marca en la pared. Ajá. Y su cisterna constantemente se llena y no se quitan las manitas. Ah, ok. Oye, esto ya es común y no han pensado en cambiarse. No, pues ellos bueno, de hecho creo que mi tía sí ya quiere vender la casa y comprar un terreno en Cuernavaca, pero no, pues creo que no se anima porque igual su esposo está ahorita en Estados Unidos y hasta que regrese. Ah, ok, porque pues si no habría que hacer algo, Habría Sí, que hacer algo mire, ahí. de hecho, algo también que puede ser un factor es que su casa
queda muy alejado, ahora sí que del pueblito. Ajá, Queda en una curva y atrás queda todo el bosque. ajá. También por eso ella piensa que le pasan cosas de, ahora sí que de fantasmas o algo así. Pues yo creo que sería muy bueno que pensara en hacer algo, o sea, no necesariamente en venderla, ¿no? Pero en hacer algo. O quitarse esos fantasmas de ahí, o vender la casa con todo y fantasmas, ¿no? Pues sí, Pero, pues, dile que tenga mucho cuidado con eso del tesoro, el supuesto tesoro, porque a veces de verdad la envidia humana es más fuerte que un espanto, ¿eh? sí, mire, también una vecina que tiene, Ujú. dice que en una ocasión ella ya estaba durmiendo y estaba esperando a su esposo que llega tarde de trabajar. Que entonces pasó un camión y que alumbró a su techo, como es de lámina, Ujú. y dice que vio la cara del diablo, quién sabe si sea cierto. Pues digo, igual no fue la del diablo, pero fue algo muy fuerte. Vaya, pues, Pablo, si habla con ella y si quiere que hagamos una investigación en su casa, la hacemos con mucho gusto, ¿eh? Ujú. No nos dedicamos a sacar tesoros, pero que tenga mucho cuidado con eso del tesoro, ¿eh? Sí, yo les digo, y en caso de que quiera los comunico igual al teléfono o cómo. Sí, por favor, hoy te va a pasar con Gina para que estén en contacto, ¿ok? Y bueno, gracias, San Ramón. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, por supuesto. Ah, pues le mando un saludo a mi hermano, que le apodan el Bolo. El bolo. Ajá. Ajá. Y a mi otro hermano se llama Miguel y a mis papás. ¿Cómo no? Sí, bueno. Claro que gracias. sí. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está doña Mari? Pues muy bien de salud hasta ahorita. Bueno, mire, mi relato consiste en Sí. que hace 70 años, Sí. más o menos aproximadamente, Ajá. el volcán de Parangaricutirimícuaro estaba ya haciendo erupción, el Paricutín, El Paricutín. y las tierras de alrededor pues era de varias gentes, no nada más de unos. Entre ellos estaba mi papá. Ajá. Empezó a temblar y empezó a hacer erupción el volcán. Entonces mi padre dijo, mira, le dijo a mi madre, ya no podemos permanecer aquí, ya se fue tu hermana al Distrito Federal, vámonos con ella. Bueno, pues así decidieron porque los temblores seguían, las erupciones cada día estaban peor, vomitaban grandes cantidades de piedras, candescentes, vapor y demás. Entonces pues salimos con lo que se tenía porque no podíamos cargar más. Ujú. Entonces yo estaba muy pequeña, Sí. pero sí recuerdo como si fuera o lo estuviera viendo cuando lo recuerdo, Esto fue en el 43. más o menos, sí. Así fue. Ajá. Entonces llegamos acá a México. Sí. No, en el camino Ujú. tomamos en el campo hay vereditas para llegar a ciertos caminos que cruzan a un pueblo y a otro. Ujú. Y nosotros, mi papá decía, vámonos a San Juan de las Colchas. San Juan de las Colchas fue un lugar donde la iglesia se llenó de tantos feligreses que no cabían y sin embargo, pues ahí fue su tumba. Cuando nosotros llegamos, ya no cabía una aguja, ya no era posible entrar nadie. Bueno, pues vamos a seguir caminando. Nos dieron, yo creo bien, las 2 o 3 de la mañana en el campo caminando. Sí. Cuando en un momento dado voltea a mi papá y dice, mira, quién sabe quién viene allá, y vienen bastantes, quizás algunos que vienen huyendo también como nosotros. Vamos a ver si nos dan un aventoncito, que traigan un caballo, que nos ayuden con los chiquitos, porque entonces venía mi hermano menor que mi madre traía cargando. Entonces dijeron, mi mamá, bueno, pues aquí los esperamos. Pero conforme se iba acercando la tolvanera, dijo mi papá, tírate al piso con el niño, tú también, y mi papá me tapó con su jorongo
Y ahí quedamos agazapados a un lado de un maguey. Ay, joven, para mí no se me puede olvidar ni se me va a olvidar jamás el detalle de que se veía la tolvanera que venía. Sí. Se oía el trotar del caballo. Pasaron casi cerca de nuestros oídos los ruidos y las voces hablaban, pero sí como guerrilleros así. Bueno, duró 20 minutos, un promedio de 20-25 minutos, la procesión de caballos y caballos, y la tierra que estábamos nosotros respirando, la tolvanera que estaban levantando. Pero lo más raro era que no veíamos ni imágenes, ni caballos, ni gente. Se oía solamente el ruido, el trotar del caballo. Se oían las voces de la gente. Inclusive yo no recuerdo muy bien cuando a algunos que pasaron a pie se les oía el guarachazo que daban en el suelo. Bueno, pues nos quedamos, mi papá y mi mamá, mudos. Ya que pasó, pues ahí nos quedamos hasta que pasó la madrugada, volvimos a empezar a caminar, llegamos aquí al Distrito Federal. Y a otro día, dice mi tía, ella era también de allá de Michoacán, dice, oye, voy a traer masa, acompáñame préstame a la niña para que me acompañe. Acostumbraba a levantarse a las 4:30 de la mañana. Sí. Para ir a un molino que, para ser exacta, estaba en Calzada de Guadalupe y se llamaba El Mexicano. Y nosotros nos alojamos en una casa que se encontraba en esquina de Bellini y Calzada de los Misterios. Entonces salimos de la casa, llevo media dormida todavía con mi tía, ella me jalaba de la mano y ella cargando su cubeta con su maíz que ya iba cocido. Sí. Ya nada más en el molino se lo molían en aquella época. Bueno, íbamos aproximándonos, ahora le voy a dar la cita y el lugar exacto, a Juventino Rosas. Juventino Rosas y Misterios. Ahí se encuentra un misterio un poco antes de llegar a la esquina. Sí. Entonces íbamos caminando, me llevaba mi tía de la mano. Cuando siento que mi tía se para de momento y yo busco qué era lo que la hizo pararse. Que entonces sucedió que aproximándonos nosotros quedamos un poco antes, a la mitad del misterio que está antes de llegar a Juventino Rosas. Y la cajita pasó frente a nuestros ojos, le daba a la altura casi de la cintura a mi tía porque era muy alta. ¿Una cajita? Una cajita, sí, la pura cajita se veía. ¿Una cajita de qué, perdón? De madera, parecía de madera. Ah, ok. Sí, entonces pasó junto de nosotros, así a mi altura de mis ojos, pero a la altura de la cintura de mi tía. Entonces todos hablábamos purépecha y sucede que ella empezó a rezar en purépecha y estaba suplicando a Dios qué está pasando aquí y me agarraba de la mano fuertemente y yo pues ni me asustaba, yo me quedé asombrada de ver la cajita que volaba. Finalmente la cajita se aproximó y pensamos que iba a chocar con el misterio, con la columna. No, bien que la desvió. Entonces había una bardita al bajar la vía del tren a un lado del misterio, había una bardita que más tarde vino a ser un salón de baile que le pusieron el Unión, muchos títulos tuvo ese baile, pero se incrustó la cajita en la barda que era de adobe, como si hubiera sido gelatina. Así entró la cajita. Y nosotros, pues mi tía nos acercamos a ver la cajita donde se perdió, pero también le urgía ir a que le molieran su maíz. Entonces
fuimos al molino y regresamos por el mismo sitio. Ya había amanecido totalmente. No había huella de nada. ¿Cómo? No se veía nada. No se veía que hubiera entrado algún objeto, algo, no, nada. Estaban los adobes íntegros. Pero nosotros lo vimos. Bueno, le platico esto porque yo aún todavía me pregunto qué fenómenos estuvimos observando en esa época. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué los sonidos, los caballos, el habla de la gente, la tolvanera que se levantó además? Como si ustedes estuvieran situados en otro escenario, en otra época. Así más o menos, así. Ahora, yo tenía muchas ganas de platicarle esto, porque yo soy hipermanoadicta. Ah, muchas gracias. Bueno, Oiga, yo no me duermo si no escucho La Mano Peluda. Oiga, muchas gracias. El detalle es que no había tenido oportunidad, ni el valor. Le digo que para esto se necesita tener valor. ¿Por qué? Porque tan vieja pueden decir, imaginándose cosas, y esto no se imaginó, lo vivimos. Claro, usted y otras personas. Claro, mi mamá, mi papá. Y bueno, en ese momento, ¿qué pensaban ustedes? Su papá y su mamá, ¿qué concluían? Le voy a platicar algo. Que mi madre decía, son las ánimas benditas del purgatorio, mija. Tú no te alarmes. Es que son las que a veces nos cuidan. Porque como que a mí me quería entrar un ataque de nervios. Sí. No, tranquilízate, hija. Son las ánimas benditas del purgatorio. Pues detrás de toda esa tranquilidad, pues como después ya nadie mencionó nada, y luego todo esto era en idioma purépecha, en dialecto, imagínese cómo estábamos. Pues jamás tocamos el asunto, pero a partir de que yo oigo La Mano Peluda, me tenía unas ganas enormes de platicar esto, porque para mí fue un fenómeno que aún con mis 75 años de edad no me lo explico. Si hay otras dimensiones, como dijo Einstein, pues quizás existan, quizás no las vemos, pero ahí están. Claro. Pues no sabría explicar todavía ese fenómeno, joven. Y fíjese que realmente lo que tienen los científicos hoy en día son hipótesis y teorías, no tienen seguridades. Y yo también me inclino mucho, y digo, muchos expertos a lo largo de los siglos se inclinan por un mundo paralelo, es decir, otra dimensión, u otras dimensiones. Otras dimensiones. Que por alguna causa vibratoria ustedes pudieron penetrar a ella. Pues quizás, sí. Pero eso no lo voy a olvidar jamás. Jamás, no se me olvida. Pero tampoco lo podía platicar, porque me ocasionaba vergüenza, pena, oír que otros dijeran, mira, eso no es cierto. ¿Te lo imaginaste? Y no, la verdad es esa, de que uno vivió el instante. Claro. Y fue una cosa angustiosa, porque veníamos huyendo del volcán, del Parangaricutirimícuaro, que ya estaba en plena erupción. Esto ya era para el mes de octubre, noviembre. Ajá, porque sí. inició en febrero la erupción. Así fue. Sí, fue una cosa tremenda, ¿eh? Y fíjese que ya para noviembre hay un fenómeno que se registra en algunos lugares en el mes de noviembre, cerca del Día de Muertos, que es una procesión, le llaman procesión de las ánimas. Y muchas personas afirman haber visto esto, que ven una procesión con personas, con velas, pero sin embargo se desaparecen. Digo, usted no vio esto, pero fue algo parecido. Pues sí, porque aunque estaba yo chica, yo aunque estaba tirada en el piso, estábamos tirados en el suelo, los cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Sí. Pero sentíamos el polvo del paso de los caballos y de la gente. Oíamos las voces, sí. Claro. Pero el detalle más importante era que yo no vi ni caballos ni gente. ¿Solo los escuchó y vio la polvadera? Inclusive llegaban a pasar gente a pie
y se oían los guarachazos que daban en el piso, rápido. Ujú. Pues duró unos 25 minutos y ahí estuvimos hasta que se pasó. Ujú. Se calmó todo, pero mi papá y mi mamá se quedaron inmóviles. Ahí nos pasamos hasta que amaneció para volver a seguir caminando. Ay, En aquella época no había camiones, no había nada. Caballos, estábamos en plena sierra casi. claro. Burros, nada. Ya muchos habían salido. Nosotros que éramos unos de los últimos que nos estábamos quedando. Ajá. Y luego nos venimos a causa de que había un señor, don Juan, que alquilaba su yunta. Eran 2 yuntas que tenía. Y todas las tardes, todas las mañanas llevaba sus yuntas. Y todas las tardes regresaba con sus yuntas el señor. Fíjese nada Pero más. cuando empezó a temblar el volcán, nos hacía como canicas, nos rodaba hasta donde podía pasar. Vibraba la tierra, ¿verdad? Vibraba, sí, y bufaba. Entonces nos regresaba otra vez y la gente se hincaba, lloraba, rezaba, de todo. Entonces yo alcancé a distinguir cuando venía el señor don Juan Ujú. con sus animales, 2 yuntas, él venía en medio de las 2 yuntas. Y empezó el temblor, pero fuerte. Él fue el que decidió a mi papá para que el detalle ese, para que nos viniéramos al distrito, porque en un momento estuvo tan fuerte el temblor que aunque me agarró mi papá de la mano, Ujú. yo me fui rodando. Y él, pues, aunque me jalaba y todo, pues él también iba rodando junto conmigo, pero no nos podíamos ni detener. Entonces vimos bien cómo se abrió la tierra y se tragó los animales de don Juan y don Juan. Cuando pasó el temblor, todo mundo de los que estaban ahí, con cubetas, con picos, con palas, con todo lo que tenían a la mano para abrir un hueco a ver si podían encontrar a don Juan, no, jamás se localizó el señor. Qué cosas, doña Mari. Eso Pues, nos obligó a salir de el estado de Michoacán Michoacán. para el DF. Pues qué cosas, doña Mari. Yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto. Pues el fenómeno, por ahí si algún día usted tiene alguna explicación, le agradeceré que lo diga por la mano peluda. Yo voy a estar al pendiente porque yo siempre estoy cuidándolo. Con mucho gusto. Y le agradezco que sea asidua radioescucha de la No, pues mano peluda. yo creo que estaré hasta donde me aguante el pellejito. Que Dios la bendiga, doña Mari. Igualmente, que Dios lo acompañe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vaya, qué impresionante, ¿eh? Si el video te gustó y quieres que sigamos publicando más historias como esta, solamente regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.